más bien damos problemas que soluciones. Y bueno, pues para definir dato, bueno, yo desde mi punto de vista, bueno, el dato es el nivel mínimo de descripción de algún elemento, ¿no? Y es pues el nivel mínimo de granularidad que vamos a tener en lo que almacenamos en nuestros sistemas de cómputo. Y es la materia prima sobre la cual se construyen los sistemas de información. Bueno, muchas de estas cosas obviamente también se pueden también hablar en términos físicos, ¿no? De soportes físicos. Entonces si se fijan, van a ver que estamos hablando de muchas cosas muy parecidas entre lo que es el manejo de bibliotecas y de información impresa en libros y de la información electrónica, datos, información. Bueno, aquí les pongo un pequeño ejemplo de lo que quizá esto ya sea información, ¿no? Aquí tenemos un correo dirigido, es publicidad, si quieren, está bien, pero para la empresa que está manejando esta información, para la empresa que está dirigiendo esta campaña, pues los nombres ya tienen un valor, no porque aquí tengamos una lista de correos, sino porque ya sabemos que estas personas tienen niños que a lo mejor van a estar consumiendo productos para niños. Yo como empresa voy a poder dirigir mis campañas publicitarias para el público específico, ¿no? Para un segmento determinado, y eso es lo que ya me va a dar valor a mí como usuario. Y bueno, pues también, ¿no? O sea, puede ser desde correos, pueden ser ya datos, pero de una manera que le decimos en sistema datos masajeados, ¿no? Que ya cuentan con un valor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos ya tomar decisiones, hacer investigación, ya contamos con los elementos una vez que tratamos los datos. Y bueno, dentro de las tecnologías de la información, el almacenamiento de datos solo tiene sentido en la medida en la que se les asocian metadatos que les den valor. Entonces, volvemos a lo mismo. Digamos, en un acervo documental, en un archivo, se pueden meter datos a un acervo, se puede meter una caja de documentos y dices, bueno, ya la guardo, ¿no? Y ya luego la describo y la meto dentro de su cuadro de clasificación, etcétera. Como ya están armados los sistemas de información, generalmente para meter información en la computadora de alguna manera, pues digo, como ustedes ya lo saben, ya vamos a tener una plantilla, pero esa plantilla, bueno, ya eso es lo que nos va a dar ya una organización de los datos que posteriormente nos generen el valor que menciono. Y bueno, esto va a que en los sistemas de información existe una relación intrínseca entre los datos y los metadatos, ¿no? Entonces, es por eso que como que las tecnologías de la información siempre tienen que estar basadas y siempre tienen que estar pensadas en el valor que se le va a entregar al usuario al final. Y bueno, en general, cuando va uno a la escuela, en ingeniería, cuando está uno estudiando sistemas, pues de las primeras cosas que nos enseñan pues, son las bases de datos, ¿no? Tengo una amiga investigadora ahí que frecuenta el archivo, no es de mucho tiempo, pero es una persona muy especial, Lynn Arnold, que me dijo, pues a mí me chocan las bases de datos, ¿no? O sea, así como que no, nada más así como que necesito mis instrumentos de consulta y eso es lo que yo voy a utilizar y está bien porque, pues, digo, la verdad es que hay veces que las bases de datos, repito, no nos dan el valor que realmente necesitamos para obtener los resultados que queremos. Entonces, bueno, en resumen, una base de datos en informática la conocemos como una colección de datos relacionados, la cual tiene principalmente dos propiedades implícitas, que es que representan algún aspecto del mundo real y su colección de datos está lógicamente ligada. Y bueno, pues un repositorio de información lo que tiene es un medio electrónico de almacenamiento donde vamos a estar concentrando la información. Entonces, bueno, pues rápidamente los elementos a grandes rasgos de cómo estaría un sistema de información utilizando bases de datos sería, bueno, tenemos el concentrado de lo que es la base de datos
Y de la misma manera electrónica vamos a estar almacenando los metadatos, que son lo que le va a dar significado y va a contextualizar los datos que tenemos almacenados. Tenemos el sistema de administración de base de datos que nos va a hacer una liga lógica entre las bases de datos y los metadatos, ¿no? Entonces aquí, en gran medida, aquí es donde se genera ya de manera rutinaria la información. Posteriormente, la información se tendría que poner a disposición de los usuarios utilizando programas especiales, dependiendo de las necesidades de los usuarios, y bueno, pues también para finalmente que se haga uso de esta información. Y bueno, nada más como comentábamos hace rato, tanto las bases de datos como los metadatos, bueno, pues como ustedes sabrán también, se guardan en repositorios de información. Bueno, aquí les quería hacer un pequeño ejemplo de cómo, como parte de las bases de datos, muchas veces tenemos, bueno, más bien en una base de datos tenemos lo que se llaman diferentes tablas. ¿Por qué tablas? Pues porque si se fijan realmente sí son tablas, ¿no? O sea, finalmente la información va a estar representada por tablas o almacenada por tablas, digamos, en este tipo de bases de datos. Y bueno, la cuestión es que las bases de datos, las tablas, no están ahí aisladas, ¿no? Y cada vez que necesito un dato de una tabla voy a él y luego otro, no. O sea, están relacionadas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta puede ser una base de datos de clientes y bueno, esta base de datos, esta tabla está relacionada a las demás. Por ejemplo, vamos a tomar uno de los registros o renglones de la base de datos, que sería, por ejemplo, esta persona, María Alarcón. Y bueno, pues esta persona tiene algo que ver con otras tablas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla que es de empresas, a lo mejor, bueno, pues tenemos un registro que se llama Archivo General de la Nación, ¿verdad? Bueno, pues María Alarcón está relacionada con el Archivo General de la Nación por medio de una relación que le vamos a llamar trabaja en. Esto ya nos da indicios de estos datos se empiezan a convertir en información. María Alarcón trabaja en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco como evidente, sí quise como mostrarles cómo funcionan un poco los fierros de esto. A nosotros le llamamos con mucho cariño diagramas de entidad-relación en el ámbito de la informática, ¿no? Y bueno, pues es como que el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, aquí los encabezados de las tablas y entre otras cosas es lo que nosotros llamaríamos en informática metadatos, ¿no? Entonces, bueno, también para que lo conozcan, ¿no? Ok, volviendo a la cuestión del valor, que ya me van a odiar al final del día van a decir, ahí está y su valor, pero bueno, es muy importante tomar en cuenta que los sistemas de información deben de proporcionan valor en la medida que los datos estén debidamente contextualizados y que estén debidamente explicados o que tengan un significado para la organización. Entonces, en este sentido, pues lo que tenemos es que los datos como se los planteé en un principio, pues están como en un nivel de otorgamiento de valor bajo, debido a que por sí mismos pues no están ni en un contexto ni tienen ningún significado, ¿no? Bueno, este proceso de incrementar el significado y de contextualizar los datos es lo que en informática llamamos la generación de valor. Y bueno, esto, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de una adecuada definición de metadatos. Y metadatos, bueno, entendido como se los comenté hace un momento. Hablando de los archivos, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy exagerado de lo que podría ser datos en un archivo histórico.
No existe esto en el Archivo General de la Nación. Este es otro caso que no, nada que ver, nada que ver. Allá todo es pura información. Pero bueno, digamos, si tenemos un archivo lleno de documentos sin describir, sin su cuadro de clasificación archivística debidamente asignado, pues vamos a tener datos. La información nos sirve en la medida que realmente a nuestros usuarios, principalmente a nuestros investigadores, a los mexicanos, ¿no? En general, y al mundo entero, porque no solo tenemos investigadores de México, tenemos de todo el mundo, bueno, que les podamos servir, que les podamos dar valor en sus trabajos de investigación. Esto lo vamos a lograr a través de una correcta definición de metadatos. Ay, ¿a poco? Ay, Dios mío, bueno, bueno, ok. En cuanto a los procesos de digitalización, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es increíble cómo muchas veces se digitalizan las cosas, se quedan en las PCs, se quedan en discos duros y realmente pues se quedan a nivel de datos. Este es un ejemplo de una página de un expediente no me acuerdo del fondo, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Como que aquí tendríamos lo que es el alcance y el contenido del documento, ya nos da un poco más de información a través de una correcta definición de metadatos. Bueno, y rápidamente hay muchas maneras dentro de la informática de generar valor a través, bueno, de definir correctamente los metadatos de los sistemas de información. Les voy a mostrar ahorita uno, nada más que es muy importante también dentro del ámbito de la informática definir correctamente lo que nosotros conocemos como metadatos. Primeramente tenemos lo que es el conocimiento del usuario. Sabemos que existe una realidad, pero hay una sola realidad. Bueno, es un planteamiento, ¿no? No sé si todos estén de acuerdo conmigo, pero bueno, si dada una realidad, en el caso de los sistemas de información automatizada, es la visión del usuario, hacia dónde quiere ir, qué es lo que realmente quiere como resultado. Y la verdad es que las personas de tecnologías de la información, cuando llegamos a desarrollar sistemas, tenemos una visión muy, muy pequeña, ¿no? Que conforme nos vamos adentrando en las funciones sustantivas, operativas de las organizaciones, se va ampliando. Pero nunca llega a ser como completamente lo que serían las otras dos visiones. Por ejemplo, están los administradores, los diseñadores, las personas que manejan la información, por un lado, que tienen una visión más amplia, y bueno, no hay como los generadores de la información, y como, por ejemplo, en el caso de ustedes, que serían el personal que realmente son los dueños de las bibliotecas, por ejemplo. En el caso del archivo, bueno, pues sería todo lo que es el personal de descripción, de catalogación del Sistema Nacional de Archivos, etcétera, ¿no? Bueno, hablando el segundo paso para definir correctamente metadatos dentro del desarrollo de un sistema de información es el descubrimiento de las fuentes. Hace un momento hablábamos de Seriunam y Humanidex, que bueno, igual lo ideal sería antes de iniciar, que yo sé que no estaban los que, por eso lo digo, pero bueno, antes de iniciar